Al Señor. Estamos agradecidos con Él. Puede tomar su asiento después de haber alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, Dios es fiel. Nunca nos ha desamparado. Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Los hombres fallamos, pero Él no. Él permanece fiel. Porque no es hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. Todas las promesas del Señor pueden ser nuestras si nos aferramos a ellas. Vamos a entrar en el tiempo de la meditación de la palabra. Para los que se han ido incorporando, estamos en Colosenses capítulo 2, del versículo 4 hasta el versículo 7. Pero nuestros dos textos fundamentales de esta mañana es el 6 y el 7, que lo voy a repetir. Y dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. El tema de esta mañana le he titulado: ¿cómo crecer para llegar a ser el cristiano ideal? ¿Cómo crecer para llegar a ser el cristiano ideal? Cuando hablamos de un cristiano ideal, no hablamos de perfección, pero hablamos de un tipo de cristiano que es el tipo de cristianos que Dios espera que nosotros seamos. Cristiano ideal, un cristiano en un proceso de crecimiento. O sea, desde el momento que nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, nuestra vida comienza el proceso de crecimiento. Nosotros debemos crecer. Por eso es que el nuevo nacimiento está descrito siempre tomando la figura de un niño recién nacido. Es una criatura nueva que vino al mundo y desde ahí comienza su vida, y hay etapas de crecimiento en la vida de este niño y se va desarrollando hasta que llega a ser una persona adulta. A todos esos procesos, a todas esas etapas se le llama el crecimiento de la persona adulta. Entonces, cuando hablamos del nuevo nacimiento, el evangelio comienza desde ahí. Una persona debe nacer de nuevo. Y nacer de nuevo se le llama cuando la persona decide abrir su corazón voluntariamente para dejar entrar a Cristo en su corazón, porque el nuevo nacimiento solamente está plantado en lo que son los evangelios de Cristo. Ninguna otra religión habla de empezar una vida nueva. Todas las demás religiones, la persona solo se adhiere a la religión o se agrega a la religión y ahí continúa con su vida. Pero en el evangelio no, en nuestro evangelio nos enseña a morir. O sea, el hombre antiguo muere cuando venimos a Cristo y resucita o nace un individuo nuevo. Esto implica lo que dijo Pablo: de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron. Tenemos que trabajar en ese proceso de aplastar, de eliminar, de destruir, de desvestirnos de ese hombre antiguo viciado, para que esta nueva criatura nazca con el nuevo hombre diseñado según Cristo. Y a todo ese proceso se le llama el crecimiento espiritual del cristiano, desde que nosotros recibimos al Señor. Entonces es necesario nacer de nuevo, pero es importante el crecimiento, porque el crecimiento es la madurez del cristiano en toda nuestra manera de vivir. El crecimiento no es nada más que alcanzar niveles de madurez en la vida del cristiano, la seriedad del hombre adulto para tomar decisiones, para emprender nuevas metas, para superar
y avanzar en nuevas etapas. Se necesita madurez en la vida del cristiano. Por eso es que el cristiano debe ir creciendo. Entonces, por eso es que el versículo 6 nos dice claramente: así como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Este crecimiento es un proceso que solamente se puede adquirir, solamente se puede obtener por permanecer ligado a aquel que nos encontró y que nos recibió y que nos ha permitido nacer de nuevo, ser llamados sus hijos, como lo hemos estado diciendo en el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 12 y 13, que Él nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, pero solamente podemos obtener este crecimiento permaneciendo en Él, andando, viviendo. Por eso es que Pablo enseña que nosotros estamos escondidos en Cristo. O sea, no nos podemos escapar nunca, no nos podemos salir nunca de Él. Debemos permanecer en el sentido espiritual, debemos permanecer en Cristo. Desde el momento que el cristiano deja a un lado al Señor, su proceso de crecimiento, de madurez se paraliza. Y en vez de crecer, entonces nos quedamos petizos, enanos, inmaduros. Y de eso lo podemos evaluar, estoy hablando en el sentido espiritual. De eso lo evaluamos en la vida de cada creyente. Cuando usted conversa, cuando usted los analiza, cuando usted los estudia, se da cuenta que las personas a veces han estado muchos años en la iglesia, pero como no han entrado en un proceso de crecimiento, no han permanecido en el Señor, se quedaron enanos. Y por ahí se cojea, y por ahí se toman patrones de defensa, de autodefensa, burbujas en las cuales nos encerramos, mística, enfermiza, en la cual yo pretendo demostrar que soy, que tengo, pero a veces solamente son refranes que han quedado en mi vida. ¿Por qué? Porque la madurez y el crecimiento solamente pueden ser demostrados en la vida cotidiana, en nuestra manera de vivir, no en lo que nosotros decimos o pretendemos ser. Queda demostrado, viene evidenciado a la luz de la vida cotidiana. Entonces el versículo 6 nos dice: así como habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Es decir, que ser cristiano significa caminar. Quedarse estancado significa no quedarse estancado, sino avanzar. Andar en Cristo Jesús significa caminar, avanzar. Un cristiano debe avanzar, debe caminar, debe anhelar todas las actividades de su iglesia. Él debe estar involucrado, especialmente aquellas que tienen que ver con enseñanza e instrucción. ¿Por qué? Porque esa es la base, ese es el alimento para que yo crezca. O sea, hoy vivimos en la era donde se organizan grandes eventos y escuelas bíblicas con el fin de sacar ganancia, pero en este ministerio, en esta iglesia, no es eso nuestro fin. Hay una escuela bíblica. Si se organizan seminarios o momentos de estudio, simple y sencillamente son para instruir al cristiano con el fin que crezca. Un niño menos espiritual para mí es un problema menos. Un cristiano que estudia teología para mí es una carga menos. ¿Por qué? Porque crece, porque madura. Y en ese estado de madurez aprende a evaluar las situaciones y sabe que hay cosas que ya las puede resolver él, porque ya tiene las herramientas que ha obtenido en Cristo Jesús, lógicamente. Entonces viene a ser menos carga para la iglesia, y en vez de ser carga para la iglesia, se constituye en un agente de bendición para la iglesia y de ayuda para el crecimiento de la iglesia. Por eso es que cuando la comparamos la iglesia adulta con la iglesia de escuela dominical, a veces no hay diferencia. Los niños lloran, los niños gritan, los niños quieren jugar. Y a veces en la iglesia adulta también hay cristianos que quieren comportarse de esta manera, pero no es eso. Desde el momento que conocimos al Señor, dentro de nuestro corazón, mis hermanos, tiene que estar el anhelo de caminar y de avanzar. Por eso dice: andad en Él. La pregunta puede ser: ¿hasta dónde nosotros tenemos que avanzar en Él? Vea lo que dice el versículo 7, porque en el 7 encontramos 5 características. A ver, vaya a su Biblia,
o véalo ahí en la pantalla, encontramos 5 características. ¿Cómo hago yo para caminar, para andar en el Señor? ¿Cómo hago para entrar en este proceso de crecimiento? Entonces Pablo nos enseña esto: arraigados es la primera, y sobre edificados en él es la segunda, y confirmados en la fe, tercera, así como habéis sido enseñados o instruidos, 4, abundando en acciones de gracia. Vamos a con la ayuda del Señor poder descifrar estas 5 características que nos van a enseñar a cómo entrar en un proceso de crecimiento para llegar a ser ese cristiano que Dios espera que yo sea. Aunque tenemos que encontrar gracia en los hombres, pero el primero en quien tenemos que encontrar gracia es en Dios. La Biblia dice que el Señor crecía en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces nuestra preocupación tiene que ser encontrar gracia con Dios, y por consecuencia pues vamos a caer en gracia, o vamos a encontrar gracia con nuestros hermanos o con las personas con quienes nosotros nos relacionamos. Arraigados, vea lo que dice. Arraigados, Jeremías capítulo 17 versículo 8. Porque Pablo está diciendo que hay que caminar en el Señor, pero arraigados. O sea, ¿qué significa esa expresión de arraigado? Echar raíces. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitable. Está diciendo Jeremías. ¿Qué le dije? 17:8, hermano, por favor. ¿Quién está ahí? Ya volvió. ¿Qué dice 17:8? Vamos. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de su sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este es el mismo Salmo 1 que recita David. Jeremías toma esas palabras, porque Jeremías después de David, y está diciendo porque será como el árbol plantado. Entonces Pablo dice, para caminar en el Señor, el primer paso que un cristiano tiene que dar es arraigarse en el Señor. Y eso de arraigarse tiene que ver con echar raíces. O sea que toma la figura de un árbol plantado. Siempre se dijo que para que un árbol pueda arraigarse, necesita plantarlo y dejarlo ahí. Porque si esa planta se arranca de nuevo y se trasplanta a otro lugar, hay peligro de que se marchite, se seque. Y si después de pasado un tiempo lo quita de nuevo y lo pasa para otro lugar, de seguro que esa planta va a terminar muerta. Entonces fíjense que el crecimiento, el primer paso comienza que una persona se debe establecer, arraigarse, quiere decir, quedaos ahí. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando les habló de la promesa de recibir poder, les dijo, quedaos en Jerusalén. Entonces qué lindo, hermanos, es encontrar un lugar donde Dios me lleva, porque la Biblia dice que todo el que se añade a una iglesia es Dios quien lo añade. Así lo dice en el libro de los Hechos, hablando de los primeros pasos de la iglesia primitiva, de la iglesia que Cristo había fundamentado y dice, constituido, y dice, y él añadía todos los días el que tenía que ser salvo. Lo añadía a la comunidad. En aquel tiempo la iglesia que estaba escondida, luego se abrió la iglesia de Antioquía, y luego Pablo siguió abriendo iglesias, y de repente también hubieron grupos que se reunían en sus casas, pero el Señor añadía la persona. Eco, porque es importante, y especialmente hablando con los cristianos
que de repente tienen que tomar decisiones de cambiar iglesia. Es importante involucrar al Señor y pedirle que le dé dirección. No es solamente de ir a la iglesia, me gusta, o ahí está bonito, no, sino, Señor, llévame al lugar donde tú quieres que yo me plante. Hace años no se hablaba de cambio de iglesias, hoy sí se habla por cuestiones, por puntos doctrinales y por tanta corriente negativa que hay, que es la única manera por la cual nosotros podemos abandonar una congregación por problemas doctrinales. No se abandona una congregación por distancia de vivienda ni por cambio de trabajo, no se abandona una congregación por eso. No son motivos aceptables para cambiarse de una congregación, solamente por puntos doctrinales, por un desvío doctrinal. Pero para eso se necesita que Dios me indique, y a veces cuando me enfoco en este punto siempre le digo a las personas nuevas que vienen, asegúrese que Dios lo trajo. ¿Por qué? Porque si no lo trajo Dios, usted va a ser un problema para mí. Y yo voy a ser un problema para usted. Y hermanos, cuando se tiene problemas, pastor, con miembros de la iglesia, es una guerra abierta. El enemigo es muy tremendo en eso. Entonces la persona tiene que saber que Dios lo trajo para plantarse ahí. Y quédese ahí, si Dios lo trajo, quédese ahí, ¿verdad? No haga como los hermanos que vinieron con visión y me dijeron, yo vi esta iglesia, pastor, yo lo veía a usted predicando, si ese cartel lo vi, esa alabanza que está, esa letra que yo la vi, dice, Dios me trajo acá. A los pocos meses se va porque Dios le dio otra visión de otro lugar. El crecimiento tiene que ver con arraigarse. Dice Pablo, arraigados, permanezcan ahí. ¿Para qué? Dice Jeremías, para que te conviertas en un árbol que se plantó junto a las aguas. Cuando dice plantado junto a las aguas, no solamente seas un cristiano de participar en los cultos o en los movimientos de la iglesia, sino que las aguas hace una referencia a la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con doctrina y enseñanza debe ser el anhelo de todo cristiano, de estar, de participar, de escuchar. Si usted ve, durante cantamos, nosotros bailamos. Yo siempre me pregunto, ¿por qué siempre cuando comenzamos a cantar estamos así? Parecemos hamacas. Pero se termina de cantar, nos secamos los ojitos, nos sentamos y comenzamos a dormirnos. Ahora, ¿es lindo cantarle a Dios? ¿Es un sacrificio la alabanza? ¿Es la gratitud de nuestro corazón expresarle todo eso? Él se manifiesta en la alabanza de los santos. Pero eso va a Dios. Es lo que yo puedo darle a Dios con la gratitud de mi corazón. Pero en el tiempo de la palabra es lo que Dios me va a dar a mí para mi crecimiento. Entonces, si yo pude pasar activo en un tiempo de darle a Dios, estuvo lindo. Pero si paso inactivo en el tiempo que Él me tiene que dar, yo estoy en problemas. Porque me voy a quedar enano. Hablando en el sentido espiritual. O sea, me voy a quedar inmaduro. Voy a ver que otros hermanos crecen y entienden la Biblia. ¿Pero por qué? Porque ellos están atentos en los cultos de la predicación. Porque ellos tienen hambre y sed de la enseñanza. Entonces dice, plantado como un árbol junto a la corriente de las aguas, que junto a la corriente de las aguas se echará raíces. ¿Dónde se echa raíz, hermano? Si las aguas reflejan la palabra de Dios, es el único alimento que me hace enraizarme, es escuchar la palabra de Dios o estudiar la palabra de Dios. No estoy hablando solo de un sermón en el culto, estoy hablando de su tiempo de estudio y estoy hablando de aprovechar todo lo que tiene que ver con enseñanza de la palabra de Dios. Porque yo quiero echar raíces. Porque los árboles viven 4 estaciones, especialmente acá en Europa. Ya viene el invierno, ¿verdad? O ya entró otoño. Y los árboles comienzan a ser sacudidos por la sequedad y botan todo su follaje.
Y luego viene el invierno y el frío acá en Europa y quema parte de sus retoños. Pero lo que les va, usted va a tocar algunas partes de los árboles a pleno invierno y se quiebran, las ramitas se secaron. Pero ellos aprovecharon en el tiempo que tuvieron que recibir, crecer, profundizarse en sus raíces, porque ya octubre, septiembre, octubre y noviembre vienen los vientos y las tempestades, y los árboles deben soportar ese viento, deben de estar bien enraizados, porque la iglesia del Señor es como una barca que va en alta mar. Y nosotros hemos experimentado por años cuando nos ha sacudido la tempestad y hay problemas en la iglesia y se levantan las vendavales y el viento. Siempre hay un viento que sopla y quiere sacudirnos, quiere desestabilizarnos, y hay gente que comienza a tirarse de la barca. Se van, huyen, corren, tienen miedo, están espantados, como estaban los discípulos cuando la tempestad les agarró en alta mar. No reconocían ni a Jesús que iba caminando sobre las aguas. Es un fantasma. Jesús dice: no, soy yo. Jesús, no, ese es un fantasma. Estaban tan asustados que la gente corre, porque no logra entender que la iglesia es una barca y que el cristiano que recibe enseñanza y que permanece alimentándose de las aguas de la palabra del Señor entiende el movimiento. Por eso se desarrolla el don de discernimiento, para entender el mover espiritual, qué es lo que está pasando y poder resistir. El árbol debe estar plantado, que eche sus raíces, y cuando viene el calor no lo va a ver. ¿Cuántos creen que hay chismosos en la iglesia? Yo he conversado con cristianos que me niegan que no hay, y dicen: no, pastor, yo nunca los he visto. Y yo digo: qué bueno del cristiano este. ¿Sabe por qué? Porque él no está interesado en la vida ajena. Es que a veces la iglesia viene a ser como la plataforma en la cual mis ojos tienen que deleitarse a ver cuál es el mejor error o el mejor defecto que yo puedo ver este día. Entonces usted va a ver que hay hermanos que vienen temprano para pararse y lo ven desde la puerta uno, ¿no? Tienen un grupo y le avisa al otro: ¿viste el vestido que vimos en la Bramante? Es una pérdida de tiempo, hermano. Si nosotros y las personas que nos acercamos a una congregación solo para ver defectos, para ver errores, mis hermanos, vamos a terminar marchitos, secos. Este árbol que está plantado, él no ve cuando viene el calor, él no sabe cuando ya no hay agua, él sigue plantado. La Biblia dice que no importa lo que podemos estar pasando, si estamos arraigados en Cristo Jesús, Él es la fuente de nuestra bendición, nuestro follaje estará alto. El Salmo 1 lo dice así: porque no veremos cuando venga la tempestad, siempre estaremos con nuestro follaje verde. Pero no puede estar verde un árbol que no hace que sus raíces crezcan. Dice: sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La iglesia que está arraigada en Cristo Jesús, en los tiempos de mayor crisis, es cuando crece, es cuando avanza, es cuando se ve que está activa sirviéndole al Señor. En los momentos más difíciles. ¿O no dice la Biblia así del pueblo de Israel? Especialmente de las mujeres de Israel que tenían que dar a luz en el tiempo que vino la ley que había que matar a los niños. Y entonces el faraón envió parteras para que les ayudaran a tener sus hijos, a dar a luz. Pero si era varón había que matarlo. Y ellas tenían que esforzarse para tirar fuera, ¿verdad?, esa criatura antes que llegara la partera egipcia. Y cuando la partera llegaba con su maleta, ya estaba llorando el cipote ahí. ¿Y sé qué pasó?
Faraón se sorprende, de seguro que vio algunos varoncitos por ahí, dice, ¿qué está pasando? Y ellas dicen, es que esas mujeres son fuertes. Dice, entre más las oprimen, más se multiplican. Esa es la característica del pueblo de Dios. Cuando nosotros llegamos, ellas ya dieron a luz. Y dice la Biblia, el pueblo de Israel, entre más lo oprimían, más se multiplicaba. ¿Usted cree que un virus nos tiene que tener amedrentados a nosotros? Tenemos que seguir. Que hay normas, hermano, de comportamiento, ok, esas son leyes, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que seguir cumpliendo el mandato. ¿Qué pasaría si tenemos que andar con esta mascarilla hasta que Cristo venga? Ya no se va a evangelizar más. Ya no vamos a plantar más iglesias. ¿Por qué? Porque andamos con la mascarilla. O sea, no importa que este virus dure por años. El cristiano que está arraigado y plantado en el Señor permanece como un árbol, dice, que no se fatiga, que no ve el verano y que nunca deja de ser fructífero. Fructífero. O sea, mi estilo de vida, en lo cual yo me doy al Señor, no me lo limita una mascarilla, no me lo limita un virus, no me lo limita lo que puede venir después de este virus. Los hombres están inventando más cosas, no me lo limita eso. Yo debo seguir en mi convicción de cristiano. Arraigados. Esa es la primera característica para que nosotros podamos comenzar este proceso de crecimiento. Fíjese que esta característica tiene algo importante. No está enfocada hacia arriba, sino que está enfocada hacia abajo. Dice arraigados. Estamos en el tiempo, mis hermanos, donde el vocabulario normal de la iglesia es prosperidad, crecimiento, bendición. Todo el mundo está enfocado hacia arriba, a las cosas grandes, cuando la Biblia dice que el paso, o sería el primer paso para entrar en un proceso de crecimiento, es que nosotros comencemos a ver para abajo. Está bien los mensajes de motivación, bueno, aunque yo creo en la superprosperidad, la Biblia dice que nosotros tenemos a un Dios próspero. El problema no está en que nosotros seamos prósperos, el problema está en el cambio del mensaje. No sé si me explico. Si yo no creyera que Dios nos hace prosperar, yo no le orara para que me dé un trabajo, para que me dé dinero, para que me ayude. ¿Por qué le pedimos? Porque Él dice que a todos sus hijos prosperan. El problema es cuando se aparta el mensaje y comenzamos a poner ese mensaje como el centro del evangelio. Eso no tiene nada que ver. El mensaje es cristocéntrico, pero de ahí creemos en todo lo demás. Pero cuando predicamos, cuando anunciamos, cuando hablamos de la Biblia, hablamos del mensaje de Cristo, de la salvación y de la redención del ser humano. Y ese es el mensaje que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Entonces, el problema es cuando la plataforma de la iglesia viene usada solamente, mis hermanos, para enfocarnos ahí arriba, y a veces pues mensajes que vienen solamente con motivación. Tú eres grande, tú vas a ser grande, tú vas a ser acá, tú vas a tener. Y la gente se crece y se cree la divina garza. La última Coca-Cola en el desierto. El único que tiene las revelaciones. Nadie podrá ir al cielo si no pasa por él. ¿Por qué? Porque alguien lo desvió. Y porque alguien lo infló. Y alguien, en vez de enfocarlo y decirle, tú tienes que dedicar tiempo a la palabra, a la instrucción de la palabra, tienes que sentarte con alguien, tienes que plantarte, alguien te tiene que enseñar. O como dijo aquel hombre, ¿cómo puedo entender si nadie me lo explica? El punto del aprendizaje comienza ahí, de este hombre que dice, yo no puedo entender si nadie me lo explica. Tienen que haber hombres que lo expliquen. Por eso él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros.
Y el maestro que tiene ese don maravilloso de poder explicar lo que muchos de nosotros no entendemos de la Biblia. Pero alguien nos lo tiene que explicar. Pero tengo que ir para abajo, no para arriba. No se crea de ese cuento, ¿verdad? Siervazo del Señor, sierva del Señor. Nos gusta eso. Eso es gas helio. Esos globos le mete gas helio y hoy tenemos gente parada en las plataformas que se convirtió ayer, pero ya recibió instrucción para guiar a otros. Todo lo que es falso es subjetivo, está basado sobre el sujeto, está siguiendo a alguien. Pero lo que es de Dios está basado en seguir a Cristo. Enseñe a Cristo, predique a Cristo, siga a Cristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Pero hay series de crecimiento en la cual está enfocado en que usted se debe a alguien para hacer crecer. ¿Por qué? Porque no está preparado para hacerlo. Entonces vea, va enfocado siempre hacia abajo. Pero lo primero, ¿verdad? Que el Señor espera de nosotros que nosotros crezcamos. Lucas capítulo 8 versículo 13, ¿qué nos dice? Esa es la preocupación de Dios. Y el Señor Jesús también lo dijo. Y acá habla de la parábola del sembrador. Y cuando hablamos de la parábola del sembrador, sabemos de los tipos de corazones en los cuales cae la palabra. Y hoy podemos decirlo en los tipos de oyente dentro de las congregaciones. Y hay un tipo de oyentes que viene caracterizado como los que caen sobre la piedra. Son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Qué culto de unción, ¿no, hermano? Qué palabra la de hoy, hermano. ¡Wow! Hoy sí me habló el Señor. Y están felices. A veces cuando uno se baja a predicar lo engañan, porque se acercan: pastor, ¿cómo lo usó el Señor? Y uno se siente gloria a Dios, hermano. La gloria es de Dios, pero la fama es mía. Hoy sí voy, pastor, hoy sí he comido, dice. Y usted los va a ver a media semana, ya se les olvidó. Porque no se trata, mis hermanos, de escuchar o de recibirla con gozo. Se trata de cómo está mi corazón para recibir esta palabra. ¿Cuál es mi plataforma de crecimiento? ¿Cuál es mi perspectiva por la cual yo vengo o me acerco a Dios, o por la cual yo busco a Dios? ¿Cuál es mi perspectiva de la eternidad? Le dije que el crecimiento está basado, dijo Pedro, hacia la eternidad, para que crezcáis para salvación. No se entretenga en crecer para ser alguien, para que crezcáis para salvación. Bueno, yo crecí comiendo terrones de azúcar, que era lo único que mi mamá me daba cuando yo lloraba. Venimos de una familia no de bajos recursos, sin recursos. No teníamos ni los bajos. Pero hoy, especialmente los padres que acá se han hecho padres, ¿verdad? Ya le dan un seguimiento en el hospital a las hermanas con sus embarazos, y ya le dan una dieta también que debe comer para que esa criatura ya vaya recibiendo y se vaya desarrollando. Y cuando nace, compran de las mejores leches, la leche más cara y vitamina y que tantas cosas. Pero el fin de todo eso, de los pediatras y los doctores y los hospitales, es que esa criatura en su tiempo de crecimiento se desarrolle y sea un Rambo. O sea, sea fuerte, sea inteligente. Porque no nos dieron esa atención cuando estábamos pequeños. Ya nos hemos tenido que rebuscar nosotros, hermanos. Pero los niños de hoy, con toda la atención que les ha dado,
deberían de ser superhombres. Bien desarrollado, porque ese es el fin de la alimentación, de que esa criatura desarrolle, crezca fuerte, sano, saludable. Lo mismo en la vida del cristiano. La preocupación del Señor es esto: darnos este medicamento, esta dieta estricta, esta enseñanza, para que nosotros crezcamos para salvación. El fin del niño es que sea un hombre fuerte. El fin del niño es que sea una persona inteligente. El fin de Dios también es que el creyente alcance la eternidad, no se desvíe, no se pierda, no se deshidrate. Si vamos al África o a algunos otros países, aunque América Latina, donde los niños se les cuentan las costillitas, hay una pobreza y una necesidad. Pero es imposible que una iglesia sea raquítica, crezca flaca, si tenemos el alimento en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Para saber qué tipo de cristianos nosotros somos, es sencillo. Solamente hay que evaluar qué lugar ocupa la Biblia en nuestra vida. Si la Biblia para nosotros no tiene ninguna importancia, el estudio de la palabra de Dios no tiene importancia, pues ya sabemos quiénes somos. Y usted lo va a ver, porque una persona fuerte cae. Ayer estaba viendo un poquito que me apareció ahí en mi Facebook de la película El Soldado Universal. ¿De quién es? Campo Pagado. Van Damme. Y llega, se sienta a comer y pide comida, y cuando le dicen que pague, dice: no tengo para pagar, solo tengo hambre. Y hoy te voy a hacer pagar. Pa. Tiró como 20 abajo. Y se para el tipo, todo un zúñiga este tipo ahí. Tremendos músculos, un hombre bien parecido. No estoy hablando de él, no de mí. ¿Sí? Se ve. Pero de repente usted va a ver personas que, porque no tienen que comer, porque no tienen dinero para curarse, de repente no tienen recursos, o de repente desperdiciaron sus recursos. Y ese tipo de personas, esas dos imágenes, están en la iglesia. Están los Van Damme, o sea, los que van andando apenas. O sea, están los fuertes, cristianos fuertes. Y están los cristianos raquíticos que caminan con la justa, y que ellos están esperando que ya no haya cupo para el culto para no prenotar. Esto se me vino así ahorita. El sábado llaman cuando ya está apagado el celular. Ay, yo que tenía unas grandes ganas de ir. ¿Cómo hago? Me decía una hermana el jueves, el viernes. ¿Cómo hago? Después le llamé el sábado. No voy a ir, me dijo. Yo me la creí que de verdad quería venir. Lo de Dios tiene que ser nuestro anhelo, nuestra desesperación, nuestro deseo, lo que está por encima de todo. Si recibiste al Señor y creíste en Él, andad en Él. Lo de Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. ¿Cómo puede ser posible que se nos olvide lo de Dios, hermanos? ¿Cómo puede ser posible que no tenga prioridad?
No importa lo que tengamos que sacrificar o lo que tengamos que pagar o el tiempo que tengamos que dedicar. Si es algo que me va a enseñar, yo voy a hacer lo imposible para ir. Porque me va a ayudar a enraizarme. Porque yo no sé lo que va a venir mañana. Porque yo no sé lo que va a pasar mañana acá en la congregación. Yo no sé cómo se le va a ir a la chavata a mi hermano que es mi amigo del alma y mañana se endiabla y me ataca o me levanta un chisme y yo no sé cómo lo voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque soy inmaduro. La madurez tiene que ver, hermanos, en darnos esa capacidad, cómo visualizarlo, el acontecimiento y cómo enfrentarlo y superarlo. ¿Duele? Claro, si el viento viene y tira los palos por el piso. ¿Y por qué esos palos no se caen? Porque sus raíces han crecido para abajo. Entonces, hermanos, es importante, no seamos, la preocupación del Señor es que el cristiano no sea como el que cae, la palabra que cae sobre las piedras, que por un momento se goza y delira, pero luego que pasa el tiempo no tiene fundamento, no la atesora, se olvida y entonces esa persona se marchita o se aparta rápidamente de lo que el Señor dijo. Se aparta del mandamiento. Jeremías capítulo 42 versículo 10. Para poder echar raíces. Si os quedareis quietos en esta tierra, sigue diciendo el profeta Jeremías, si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré. Si nos quedamos establecidos en un lugar, dice el Señor, te voy a edificar. Te voy a preparar, te voy a enseñar, te voy a vitaminar, te voy a edificar y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Va. Jesús dijo también, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto, mi Padre viene con la tijera y lo poda, lo arranca y lo quema. Acá el profeta está hablando de parte de Dios también, que hay momentos en los cuales Dios tiene que desarraigar a alguien y apartarlo. Escuchó hablar de algunas limpiezas en las iglesias que vienen de parte. Es increíble, a veces uno dice, pero ¿cómo puede ser posible que Dios mismo se encargue? Bueno, con Israel sucedió lo mismo, por su inestabilidad, por su falta de deseo de estar con Él o de seguirlo o de seguir sus mandamientos. Le decía el día jueves que el problema de Israel es que las normas de conducta o de ética moral que presentaban las otras religiones eran más bajas que las normas de conducta que exigía Dios. Entonces nosotros nos podemos desviar de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque hay lugares donde nos permiten hacer cosas y me aceptan como yo quiero vivir y no quiero permanecer. Donde hay lugares que me exigen, que me exhortan, que me aconsejan, que me demandan que cambie. No me gusta. ¿Por qué? Porque ahí hay otra más fácil. Entonces es que las normas de Dios son más altas. Dios siempre va a exigir santidad. Dios siempre va a exigir despojo. Dios siempre va a exigir cambio de vida. Dios siempre va a exigir que abandones los lugares que frecuentan. ¿Por qué? Porque te están afectando. Sal de en medio de ellos. O sea, para que Dios te bendiga, para que Dios haga algo, siempre te va a exigir, porque las normas morales de la ley de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios, son más altas que cualquier otra religión o mandamiento que el hombre haya levantado. Los mandamientos no los pusimos los hombres, los puso Dios. Los estándares de conducta fueron establecidos por Dios, no por los pastores. Un pastor puede ceder hasta donde quiera, pero ese problema de él no es problema de la ley de Dios. Dios sigue exigiendo. Y aún en las iglesias más mundanas que puedan existir, puede haber gente santa, porque no está siguiendo las normas del hombre, sino que está siguiendo las normas de conducta de la palabra de Dios. Entonces dice, quedaos quietos. La única manera es que nos quedemos quietos y que nos quedemos donde estamos para que Dios nos edifique.
Dios nos va a edificar. Este es otro punto importante. Dios me va a edificar, no el pastor. De esto he predicado un montón de veces, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, el mismo constituyó pastores. Bueno, ya lo sabe usted en Efesios, pero dice Mateo 28, id por todo el mundo y predicar, id y hacer discípulos a las naciones y enséñale todas las cosas que yo, dijo Jesús, os he mandado. Escribí uno estos días, yo no estoy preocupado por ¿y qué le enseño? ¿Y qué le doy a la gente? Si yo no soy yo, lo estableció el Señor. Y yo debo estudiar la palabra y Dios dice, dale esto. Pero Señor, con esto se van a molestar, dales. Esto no le va a gustar, dele. Porque no es lo mío, es lo de Dios. Yo os edificaré. ¿O no lo dijo así cuando estableció la iglesia? Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Dios no está esperando que ningún hombre edifique su iglesia. No, si los hombres mismos estamos buscando ser edificados por Él, es Él que edifica su iglesia. Todo cristiano que anhela crecer, que anhela ser edificado, que anhela ser arraigado, Dios se encarga. Por eso te lleva, por eso te mueve, por eso te saca y te planta en otro lugar y te deja irse acá. Si no crece, ya porque tú quieres. Pero se necesita crecer. ¿Qué más dice Pablo? Después de arraigados, sobre edificados en Él. Sobre edificados en Él. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, ya ponemos a Jesús como la base. Él es el fundamento, ¿no?, de nuestra vida. Vea lo que dice 1 Corintios 3, 10 al 15. Ahí está Pablo enseñando. Él es la roca inconmovible. Por eso es que el hombre no necesita religión, el hombre necesita a Cristo. Porque Cristo es la roca. Cristo es el fundamento. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre. Cada uno mire cómo sobre. Cuando nosotros predicamos al Cristo resucitado. Reciba al Señor. Y cuando la persona recibe al Señor, lo que hizo es poner el fundamento que es Cristo. Pero hoy, dice Pablo, cada uno vea cómo sobre edifica. La responsabilidad de Dios fue darnos el fundamento, la roca fuerte que es Cristo Jesús. Pero la responsabilidad de cada cristiano es la sobreedificación sobre ese fundamento. O sea que yo no puedo estar sobre Cristo y meterle un poco de Buda. No puedo estar sobre Cristo y a la Madonina, pues. No puedo estar sobre Cristo y yo hago lo que yo quiero, mis ideas. Yo la pienso de esta manera, hermano. A mí que no me venga con cuentos del pastor, que yo dice, así voy a seguir. O sea, cada uno mire cómo sobreedifica. Pero Pablo dijo, si creíste en Cristo, andad en Cristo. O sea, está diciendo, haced lo que Cristo hizo. Vivid como Cristo vivió. Y ahí te puedes arraigar y ahí vas a aprender a sobreedificarte en Él. ¿O no lo dice así el versículo? Ahí lo tiene en su Biblia, 7 del 2 de Colosense. Sobreedificados en Él. ¿Sabe cuánta gente a veces viene y dice, mire, y acá no, ¿por qué no hacemos como hacía allá en mi iglesia? Mi pastor hacía así. A mí qué me interesa lo que hacía tu pastor. Si tenemos que hacer lo que el Señor dice. De repente lo que hacía el pastor era correcto. Y de repente se está haciendo aunque acá, ¿verdad? Pero hay cosas que no tenían nada que ver con el Señor. Mi edificación está en el Señor. Por eso les repito, cuando hay cosas importantes que le van a ayudar a su crecimiento, siempre se las repito cuando tengo la oportunidad. Le dije que
Los cultos a Dios están basados en adoración, en oración y la predicación de la palabra. Esos 3 puntos son de edificación para la vida. Un culto debe tener adoración a Dios, y ahí van los cantos, sean estos de avivamiento o sean lentos, ahí va la adoración a Dios, que es la alabanza a Dios, la oración y la predicación o la enseñanza de la palabra. Todo lo demás que tiene un culto puede ser bonito, puede ser motivante, puede ser que nos ayude en algo, pero estos 3 puntos del culto son los que me edifican. Por eso es que cuando hablamos de doctrina, y hay personas que dicen, no, pastor, porque la doctrina en mi iglesia es que si usara mantelina. Eso no es doctrina. O la doctrina en mi iglesia dice, es que todos batamos las manos. Eso no es doctrina. La doctrina en mi iglesia es que los hombres se sienten aparte, las mujeres aparte. Eso no es doctrina. Son reglas, son normas que nos ayudan a mantener las buenas relaciones, la buena conducta, el buen orden dentro de la iglesia. La doctrina está basada en mi salvación. ¿En quién creo? En Cristo Jesús, que nació, que vino, nació, murió, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y va a venir por la iglesia. En el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la palabra de Dios, que es infalible. O sea, eso es doctrina. Si esto viene torcido, la doctrina está mal. Pero lo demás son cosas que no tienen nada que ver a veces con la edificación, sino con un orden y una disciplina. Entonces, Pablo nos está diciendo que nosotros tenemos que ver cómo edificamos poniendo a Cristo como fundamento. Entonces, la responsabilidad del fundamento, la responsabilidad de cada cristiano es sobre edificar sobre este fundamento. La sobre edificación nos habla, hermano, del trabajo que cada cristiano hace por o para el Señor. Porque si volvemos a Primera de Corintios, no me lo cambie por favor, a Primera de Corintios 3:10, si usted sigue leyendo, dice, cada uno vea cómo sobreedifica, ¿verdad? Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, acá viene. Por eso le digo que la sobreedificación tiene que ver todo lo que nosotros hagamos para el Señor o por el Señor. Y acá nos aparece una lista de 6 cosas que tiene que ver con con nuestro obrar. 3 importantes y 3 de menos importancia: oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Pero sigue diciendo hasta el 15 que viene el día cuando todo nuestro obrar será probado por el fuego de Dios. Y dice, y si la obra de alguno de ustedes permanece, entonces su obrar fue bueno. Pero si la obra de alguno se quemase, entonces su obrar fue malo. Cada uno vea cómo sobre edifica. Y todo parte, mis hermanos, del estado del corazón. El cristiano debe saber, ¿verdad?, que es alguien que vive para servir a Dios con toda su vida. La obra de la sobreedificación sobre ese fundamento debe ser probada por el fuego. ¿Y cómo hace? ¿De qué está hablando esta palabra? Está hablando de la intención con la que se hace. Oro, porque hay 3 elementos que no se queman: oro, plata y piedras preciosas. Pero luego lo demás, que todo es madera, heno, hojarasca. Eso se mete al fuego, hermanos, y
chao. Hay cristianos que han pasado 20 años con pura leña nada más, con hojarasca, porque tiene que ver la intención del corazón. ¿Sabe, pastor? Yo a ese hermano ya le ayudé varias veces y siempre me paga mal, ya no le ayudo. ¿Con qué intención tú lo haces? Dice, todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, y de Él recibirás la paga. Pero si tú ayudas a alguien, dijo Jesús, que te puede reconocer ese favor que hiciste, ya recibiste tu paga. O sea, hay cosas que nosotros las podemos hacer con intención de sacar un favor, y esa intención está mal. Porque si le invité a un plato de comida al hermano, ¿por qué? Porque él quiero que me invite o quiero que me haga tal favor. Esa intención de favoritismo ya fue juzgada por el Señor. Entonces cada uno vea cómo sobreedifica la intención del corazón. Cuando ayude, hágalo desprendidamente, sin esperar recompensa. Hay personas que han venido a decirme, pastor, fíjese que hay un hermano que me ha buscado para prestar dinero. Y yo le digo, mire, no preste. Y si presta y el día de mañana no le paga, perdónelo. No, después, fíjese, pastor, que yo le presté. Bueno, a mí ni me invitó a la fiesta, y si ya le prestó y no le quiere pagar, perdónelo. Porque si no, usted y él se van a ir. Eso de andar prestando dinero en la iglesia, si usted lo hace de verdad y le dice, te lo voy a prestar, hermano, ok, pero si de repente este hermano tuvo dificultad y no le pagó, deje de andarlo fastidiando, perdónelo. Si no, ¿para qué lo hizo, pues? Si usted no es prestamista, que vaya a la banca, ¿no? ¿Usted sabe cuántos problemas se han dado en las iglesias por esto? Y por 10 pesos, hermano. Es que yo le presté unos 50 para el billete. Por unos 50. Ese era el pleito de la iglesia de Corinto. Se sacaban las cosas, hermano. Y Pablo dice, pero usted, ya casi le dice, pero qué desgraciados son ustedes. O sea, dice, y aún se van a juicio ante los inconversos, dijo él, en vez de sufrir el agravio. O sea, cada uno vea cómo sobreedifica. Cuide su corazón, cuide su obrar en Dios. ¿Por qué? Porque viene el día cuando vamos a compadecer ante la presencia de Dios, y todo nuestro obrar va a salir a la luz. Y mira que invitaste al pastor a comer porque querías, todo eso le va a salir en el día final. ¿Sí? Y ahí voy a aparecer yo humildemente, que llegué a su casa. Nos reímos, hermano, pero va a ser tremendo el día final. Y algunas cosas se dan hoy en vida. El juicio que viene de Dios, ¿no? Que viene y que rápido. Pero qué bueno, hermanos, que el Espíritu Santo está con nosotros y nos redarguye y nos hace entender que en algunas cosas andamos mal. Ahí será probada nuestro obrar. Entonces, todo lo que nosotros hagamos, hagámoslo para el Señor. No lo hagamos con una actitud equivocada. Póngase de pie. Vamos a dejar lo que falta para la próxima. Pues faltan 3. Pero ya vimos arraigados y sobreedificados. ¿Cómo podemos edificar? En lo que Cristo hizo. Hay una regla de oro que Cristo estableció para la iglesia. ¿Cuál es la regla de oro? De oro. ¿Quiere que su obrar no sea quemado? Oro. ¿Cuál es la regla de oro? ¿Cuál es la regla de oro? Y así está escrito en la Biblia, regla de oro. Dice, si alguien te pega en una mejilla, póngale la otra. No, y se dejan pegar en la mejilla solo por la cachetada de unción nada más. Pero si usted sale a la calle y de repente viene uno por ahí y le hace ¡pah! ¿Usted qué hace?
Sí, desgraciado este que. Hermano, ayúdeme, le dice al otro hermano. Ayúdeme con la otra mejilla. Dice, pone la mejilla. Si te pide, dice, tu túnica, déjale también la capa. Y si te pide que le acompañes una milla, ve con él 2. ¿Qué más dice? Orad por él. O sea, después de que me pegó, y cada vez que va a llegar, el Señor bendice a ese hermano para que me pegue más fuerte la próxima vez. Dale fuerza. Vea qué tremendo, ¿no? O sea, hay unas cosas contradictorias en el Señor, pero esa es regla de oro. Eso es regla de oro. Usted va a compadecer ante la presencia del Señor y va a decir, acá está él. A mí mi esposa me pegaba, el Señor, pase para adelante ya, de una vez. Voy a juzgar a esa mujer, dice el Señor. Hermanos, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Cómo enfrentamos las provocaciones? En la misma familia, no hablemos de afuera. Porque si ya somos agresivos dentro de familia, imagínense afuera. ¿Cómo podemos enfrentar? Pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos enseñe a desarrollar esa capacidad que Él tuvo siendo Dios, que pudo desatar una fuerza sobrenatural. Yo vi esos que venían, Él estaba amarrado y le torturaban. Él pudo hacerle así, ¡boom!, lanzarlo por allá, pero no lo hizo, soportó por amor a nosotros. Y cuando nosotros vivimos para el Señor, otro va a ser edificado por la manera en como nosotros vivimos. Otro va a aprender que este evangelio tiene poder y que este evangelio de Cristo, hermanos, hace hasta lo imposible. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el